la resurrección. Esa piedra removida, ¿no? ¿Puedes pasar, Sami? ¿Es importante la resurrección? ¿Es importante? ¿Sí? ¿Seguro? ¿De verdad? Ahora no me veis reírme porque estoy con la mascarilla. ¿Seguro? Si os sorprenderíais en cantidad de gente que piensa que puede ser cristiana y la resurrección se le olvida. Se le olvida. Pasa, por favor, Sami. Dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Lo podéis leer bien, ¿verdad? ¿Todos? Sí lo podéis leer, ¿verdad? Así es, vale. Así que si Cristo no resucita, si no resucitó corporalmente al tercer día, da igual lo que prediquemos o lo que enseñemos, de nada sirve. Pasa, por favor, Sami. Y entonces decimos, y para que tengáis un mapa mental, va a haber 3 puntos principales. Y cada punto va a tener 3 subpuntos. Así que en total van a ser 9. ¿De acuerdo? ¿Qué se obtiene por la resurrección? ¿Qué significado tiene la resurrección para nosotros? Muy bien. La resurrección es victoria. Puedes pasar, Sami. Y ahí podemos leer todos juntos. Este se ve más pequeño. Dice, victoria sobre el diablo, sobre Satanás. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la escena de un rey que coge a aquel que te estaba atormentando, aquel que te ha dado tantos problemas, y los pone públicamente y dice, este era el que os hacía sufrir. Por este vino el pecado y la destrucción, pero yo le vencí. Ya se acabó su dominio sobre tu vida. Ya Satanás no tiene autoridad sobre ti, ni sobre nadie, salvo aquellos que practican el pecado, obviamente. Apocalipsis dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Los cristianos menosprecian su vida aquí hasta la muerte, porque lo único que les importa es el testimonio de su Cristo. Amén. Y vencieron a Satanás por la sangre del Cordero. Pasa. Vale, siguiente. Victoria. Dice, no solo hay victoria sobre el diablo, sino también hay victoria sobre el pecado. Cuando Jesús resucita, vence al pecado. ¿Y cómo lo vemos? ¿Qué dice la Biblia? Porque lo que era imposible para la ley, cuando dice la ley se refiere a los 10 mandamientos, la ley de Moisés, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Balabran Melia, no me entera un pimiento de lo que has dicho. No me entera un pimiento de lo que dice ahí. Lo que está diciendo la Biblia aquí es que Jesús vino en carne como nosotros y nuestra carne es débil al pecado. Pero Jesús venció al pecado en su propio terreno, en la carne. Jesús derrota al pecado en su área de dominio. Nosotros con nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa tiende al pecado, tiende a mentir, tiende a gritar, tiende a cometer adulterio, tiende a las borracheras, tiende a los problemas, tiende a los conflictos, tiende a los problemas en casa, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Jesús, en esta carne, en esta debilidad, vence al pecado. Con la resurrección, vence al diablo y vence al pecado. Cuando Jesús resucita, vence estas dos cosas, estos dos enemigos. Pero hay un tercer enemigo que Jesús derrota. Siguiente, por favor. Victoria sobre la muerte. Y decimos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
y la muerte no se enseñorea más de él. Ya no tiene la muerte autoridad sobre Cristo. Dice, y aquí tenemos este texto de Apocalipsis, que es bastante real para nosotros. Imaginar a Cristo diciendo esto a la iglesia, porque Cristo así habla a la iglesia. Dice, estuve muerto, pero vivo hoy. Por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte las tenía Satanás. Porque nosotros, al pecar, la paga del pecado es muerte y tiene autoridad sobre nosotros. Pero cuando Jesús resucita, vence al pecado, vence a Satanás y vence a la muerte. Ya no tiene autoridad ningún enemigo sobre Cristo. Jesús obtiene completa victoria sobre todo. Y esto es para decir, Señor, gracias. Pero va más allá. Siguiente, ¿qué ocurre más en la resurrección? Y ahí tenemos la recapitulación, para que no se nos olvide. La resurrección es victoria sobre el diablo, el pecado y la muerte. No, es que el Satanás me tienta. No, Satanás te puede tentar, pero no te puede vencer. Porque el Cristo vivo está en ti. El Cristo vivo está de tu parte, no te puede vencer. Es que el pecado, somos débiles. No. Sí puedes tropezar a veces, no puedes revolcarte en el cieno. Puedes caerte en el barro, pero no revolcarte en él. Porque tienes un Cristo vivo que vence al pecado. Y aunque tu carne a veces te juegue malas pasadas, tienes un Cristo vivo que te da autoridad para tener dominio propio y menospreciar tu vida hasta la muerte. Siguiente, por favor. La resurrección es garantía. ¿Garantía de qué? ¿Garantía de qué? ¿Qué nos garantiza la resurrección a nosotros? Siguiente, porfa, Sami. Lo primero que dice Jesús a sus discípulos, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Garantía de resurrección. Si Él resucitó, tenemos garantía de que nosotros también resucitaremos. Primera de Corintios, ¿qué dice? Este es un poquito más largo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, o sea, primero, ¿no? El de los primeros. De los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Y aquí da la explicación. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Cristo prometió volver. Cristo es veraz, Jesús no miente, es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que la gente se arrepienta de su pecado, de hacer lo que le dé la gana. Mientras hagas lo que te dé la gana, estás en tinieblas. Y Dios es paciente contigo. Y Dios no se toma las cosas en broma. Entonces, cuando Jesús resucita, nos da garantía de que dice, si yo vivo, vosotros también viviréis. Pero si la resurrección no fue, entonces es una tontería que nos reunamos aquí. Pero como la resurrección sí fue, tumba vacía, varios testigos, un Cristo vivo que habla, que transforma vidas en todo el mundo, entonces porque Él vivió, nosotros también viviremos. Siguiente, Sami. ¿Qué tenemos más con la resurrección? Garantía de salvación. ¿Me estáis siguiendo todos? ¿Se sigue? ¿Sí? No es difícil así es más, se ve mejor, ¿no? Garantía de salvación. Y aquí recordamos ese versículo. Porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto pecamos, el justo precio, exactamente, gracias, es el castigo, es el juicio, es la condenación. Pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si es vida eterna en Cristo Jesús es porque Jesús muere y resucita y te garantiza salvación. Pero más allá, Juan 6:40. Y esta es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida, Señor? Y esta es la voluntad del que me ha enviado.
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús lo promete una y otra vez. Si tú has creído, cuando Él vuelva, resucitarás con poder y con gloria, porque Jesús fue el primero y después el resto cuando Él regrese. Amén. Finalmente es, bueno, y vale, ponemos nuestra fe en Él, pero ¿qué más? ¿Cómo en la realidad? Y aquí el clásico versículo que todos debemos sabernos de memoria. Romanos 19. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Repite esta oración de fe conmigo. Repite conmigo. ¿Jesús va a ser mi salvador? No. Menos mal que esto ya lo tenemos claro. Solo que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Rey, es el Señor, es el que manda sobre todo y sobre tu vida, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí serás salvo. Pero si no crees en la resurrección, no hay nada que hacer tampoco. Hay que creer que Jesús resucita y obtiene eterna salvación para todos. Siguiente, garantía de salvación, ¿no? Y luego tenemos, este es precioso, este a mí me cautiva, ya lo he enseñado muchas veces desde aquí. Pero cuando Jesús nos salva, también tenemos garantía de estar en la presencia de Dios. Dices tú, ¿cómo es esto? Pero no presencia ahora por la fe, que también, sino, pero Abraham, yo sigo fallando mucho todavía. Yo sigo pecando mucho todavía. ¿Y si no soy perfecto? Y mira lo que dice Hebreos. Porque no entró Cristo en el santuario, ¿no? Hecho de mano de hombres, ¿no? Figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo, en el verdadero santuario de Dios, para presentarse por nosotros ante Dios. Esto se lo expliqué hace poco en Beniaján. ¿Un sacerdote qué es? ¿Quién me lo puede decir? Un sacerdote. Yo sé que lo sabéis más de uno. ¿Un qué? ¿Un puente? ¿Vale? Sí, sí. Un representante. Un representante. Me gusta más ese. ¿Por qué? Porque el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Y dice, yo vengo en nombre del pueblo. Y entonces Dios acepta el sacrificio, la obra, la intercesión, la oración. Y dice, bueno, hoy en día todos somos sacerdotes, ¿no? ¿De quién? Bueno, de los que se pierden. Somos representantes de Dios en este sentido. Pero Jesús es el sumo sacerdote nuestro. No por la fe como nosotros ante Dios, sino que Jesús entra realmente en el santuario del cielo, delante de su Padre, y dice, yo vengo en nombre de estos, por la resurrección. Resucitó, ascendió, y dice, yo vengo en nombre de ellos. ¿Jesús entró al cielo? Sí, ¿no? ¿Es nuestro representante? ¿Entraremos al cielo nosotros? Así funciona. ¿Jesús sigue en el cielo hasta el día de hoy? ¿A la diestra de su Padre? ¿Estaremos nosotros con Él? Jesús nos ha ido, ¿no? Ahí permanece con cuerpo de hombre, con cuerpo glorificado, pero de ser humano, siendo representante nuestro. Ahí está la garantía de salvación, la garantía de estar en la presencia de Dios. Así que, por esa garantía, es que, hermanos, teniendo libertad, tú tienes libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesús, ¿no? Este gran sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, no falso, no hipócrita, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entra con confianza a la presencia de Dios por la fe
sabiendo que Cristo ya obtuvo por la resurrección todo lo que hacía falta. Y tú tienes derecho directo a que Dios te acepte y te escuche. Eso de que Dios no te escucha, no es así. Eso es incredulidad, ¿vale? Dios sí te escucha. Por si alguno tiene esa duda en la cabeza, Dios sí te escucha. Sí escucha tus oraciones. Todas. Todas las escucha. No se le escapa ninguna. Y si te escuchaba cuando estabas perdido en tus delitos y pecados, más aún ahora que eres hijo de Dios. Sí te escucha. Todo. Todo. Incluso tus pensamientos. Pero Él quiere algo más también. Siguiente. Y ahí recapitulamos. No solo la resurrección es victoria, sino que nos garantiza que nosotros resucitaremos también, que somos salvos y que estamos en la presencia de Dios y que estaremos un día viéndole cara a cara con nuestros ojos. Y no hay nada más precioso que ver al Señor. ¿Qué harías tú si vieras al Señor cara a cara? Yo ayer lo pensaba y decía, te besaría, te abrazaría, te diría te quiero, como te lo digo ahora. Y lo amo de todo corazón. Porque Jesús ha hecho todo, no solo en el ámbito espiritual, sino que eso se extrapola a toda nuestra vida. Y cambia toda nuestra vida. Por eso sí que hay gozo, y hay alegría, y hay paz. Siguiente, Sami. Y este es precioso. No solo hay victoria sobre todos los enemigos, no solo hay garantía de que Jesús resucita, sino que de repente aparece un fenómeno nuevo. Familia. Familia de Dios. Y ahí vemos toda una familia con Jesús, con el símbolo de Jesucristo, señoreando sobre ellos. Siguiente, Sami. Y esta nueva familia es una nueva humanidad. Ya no es la humanidad pecadora de Adán, es una nueva humanidad con el segundo Adán, con Jesús. Dice, respondiendo a Jesús y le dijo, el que me ama, atención a esto, queridos. ¿Amas a Jesús? Amén, amén. Seguro. El que me ama, mirad lo que dice Jesús. El que me ama, mi palabra guardará. Esto es, mi palabra obedecerá. El que le ama, le obedece. Si no le obedeces, no le amas. Eso es como un padre que dice, amo a mis hijos y los abandona toda su vida. No les amó nunca, por mucho que en su interior los ame. Porque para amarlo hay que demostrarlo. Y Jesús dice, el que quiera amarme o el que diga que me ama, tiene que demostrarlo. Si no lo demuestras, si no obedeces, entonces, sinceramente, no me amas. Y Jesús te dice esto hoy, iglesia. Jesús no se arrepiente de sus palabras. Jesús dice, si realmente me amas, obedece. Obedece las palabras de Dios. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y entonces mi Padre le amará. Y esta nueva humanidad, que es reconciliada con Dios, dice, y yo y mi Padre, esto es precioso, ¿eh? Yo y mi Padre vendremos a Él y haremos morada con Él. Tú por tu pecado, el pecado nos distancia de Dios, pero esta nueva familia, esta nueva humanidad en Cristo, en Jesús, hace que Dios vuelva a estar reconciliado con el ser humano. Y Dios vive en ti y vive en mí si le amamos y lo obedecemos. ¿Amén? Y entonces Efesios dice, porque somos hechura suya, de Cristo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras, no para seguir pecando, no para seguir haciendo lo que nos dé la gana. No. Hombres y mujeres, adultos y niños, no es para hacer lo que nos dé la gana. Si somos creados en Cristo Jesús, es para hacer su voluntad, no la mía. Claro. ¿Cómo puede haber hasta el día de hoy gente que se diga iglesia, cristianos y cristianas, y sigan con la misma vida espiritual de hace 20 años?
No. Recordad el texto de Apocalipsis. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Le daba igual esta vida. Le daba igual lo que la gente diga, lo que la gente piense. Lo que importa es Jesús. Lo que importa es Cristo. Somos hechura suya, hechos por Cristo, engendrados por Cristo, para buenas obras, no para otras cosas, para buenas obras y todo lo que eso supone. Siguiente, Sammy, porfa. Pero esta humanidad tiene una particularidad. No solo somos reconciliados con Dios, y esto es un subpunto, ¿vale? Os dije 9, pero este es un décimo, ¿vale? Es un subpunto. Esta nueva humanidad tiene una particularidad especial, y es que son reyes y sacerdotes. Nah, Abraham, esto no me lo creo. Nos falta fe, ¿verdad? Por eso Pablo dice que ora por revelación, para que se nos ilumine la verdad de la palabra. Para Dios, cuando Dios regrese, cuando Jesús regrese y se tenga que ver todo en su plenitud, tú eres un rey y eres un sacerdote, aunque ahora te cueste creerlo, aunque ahora no lo veas. Para el mundo de hoy en día, pecador, en tinieblas, bajo Satanás, somos, ¿qué somos? Lo vil y menospreciado. Lo que nadie quiso, lo que nadie se fijó, pero lo que Dios sí se fijó. Y le pareció hacer de lo vil y menospreciado un rey y un sacerdote. Y reinaremos con Él 1000 años. Y toda la eternidad estaremos siempre con el Señor. Y no hará falta lámparas, ni luz, ni nada, porque Dios será nuestra luz. Amén. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en... Jesús resucitó, ¿no? Fue llevado a la eternidad, a la diestra de Dios, sentado en los lugares celestiales y nosotros sentados con Él. Así que reinamos con Cristo. Esto es querigma y apela a tu fe. ¿Lo crees o no lo crees? Apocalipsis. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria por todos los siglos. Y finalmente Apocalipsis 20 dice, bienaventurado, feliz, ¿no? También, ¿no? Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección es cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva es la primera resurrección, la de los justos, la de la iglesia. La segunda resurrección es la de condenación. ¿Vale? Aclaro eso. Dice, la segunda muerte no tiene ninguna autoridad sobre estos, porque Jesús venció. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amén. Siguiente, vamos a darle un poco de ritmo más. Dices tú, pero bueno, ¿cómo es que somos humanidad nueva? ¿Cómo que estamos reconciliados con Dios? El Espíritu Santo como anticipo. Dios dice, esto es verdad y os doy un anticipo. No os dejaré solos. El Espíritu Santo vendrá a vosotros. ¿Cuántos escuchaste la predicación del martes de Juan Carlos Ortiz? Estoy mirando para otro lado. La predicación de Juan Carlos Ortiz, cuando decía el romance de ser discípulo, ¿vale? Y aprovecho aquí este matiz para que nos despejemos. Él dice que los discípulos estaban felices de estar con Jesús. Imagínate ver a Jesús todos los días. ¡Qué maravilla! Y de repente Jesús, cuando muere y resucita, aparece. Y los discípulos, ¡oh! Se va, ¡oh! Aparece, ¡oh! Desaparece, ¡oh! Aparece, ¡oh! Y así van, ¿no? Con esos ánimos arriba y abajo. Y Jesús les enseña a que estando presente o no estando presente, siga habiendo la misma comunión y obediencia con Él, hasta el punto de que ya no sea necesario que lo vean, porque le creen, porque hay fe, hasta el día de hoy. Entonces nosotros, por la fe, que seguimos creyendo, ¿no? Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en esto. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. Así que a ojos espirituales, aquí pone del Señor.
No hay de nadie más. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me siguen. Están en mi mano y nadie me las podrá arrebatar jamás. Son mías, son de mi Padre. Dice, el cual también, y vuelve a repetir en 2 de Corintios, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Tienes garantía de que el Espíritu Santo mora en ti. Siguiente. Y finalmente, la adopción. Somos una familia nueva en Cristo, hechos en Él para buenas obras. El Espíritu Santo mora en nosotros, así que no es difícil porque el Espíritu Santo es el motor. Y finalmente, tenemos la adopción. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor, para tener miedo, sino que tenéis un espíritu de adopción por el cual tú clamas papá. Abba es papá para los hebreos, para los árabes incluso. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, de Jesús, y este clama Abba, papá, Padre, papá, de verdad. Siguiente, ya hemos terminado. Quedan 2 diapositivas o 3 más. Familia de Dios, creación de la nueva humanidad reconciliada con Dios, el Espíritu Santo como anticipo y la adopción, además de la victoria y de las garantías. Dime si la resurrección no es clave para la fe cristiana. Lo es todo. Pero quedan 2 cositas más. Dale, Sammy, porfa. Un desafío para nosotros. ¿Sabes lo que dice 2 de Corintios? Y atención a este texto, de verdad, ¿eh? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos estamos con Jesús crucificados. Ya no vivimos nosotros. Ya no se hace lo que yo quiero. Luego todos murieron y por todos murió. Y atención a la parte subrayada. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si vives, si crees, si dices que eres cristiano o cristiana, ya no vives para ti. No vives para ti, ni para tus deseos, ni para tu voluntad, ni que quiero hacer esto y lo otro, no. Solo vives para Cristo. Y si esto te duele o te ofende, pues entonces hay que examinarse porque realmente la palabra está haciendo algo y el Espíritu Santo está haciendo algo. Porque ya no vives para ti. Jesús resucitó para que ya no eres dueño de ti mismo ni de ti misma. Jesús es el Señor de tu vida. Y ante Jesús solo puedes hacer 2 cosas. O le rechazas o le sigues. O lo obedeces o le desobedeces, obviamente. Ya no vives para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Y esto, de verdad, créeme, anhelo yo ver, ayer oraba también con Beniaján, anhelo ver una iglesia llena de fervor y de fuego por el Señor. En todos. Y especialmente en los hombres. Hombres de Dios. Que tienen a este Cristo como Rey. Un Cristo vivo que hoy en día y hoy aquí está aquí. Está aquí y ve tu pensamiento, tu corazón. Lo ve todo. Y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Envía a Javier y envía a Abraham, a segundo. ¿Y tú qué? ¿Y tu familia qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué en familias cristianas los hijos se van al mundo? ¿Por qué hay tantos problemas en familias cristianas? ¿Es que Jesús no es el Señor de esa vida? ¿No está nuestra carne crucificada? No vivamos de apariencia, de verdad. Con Cristo es todo o nada. Y yo hay veces que digo, no sé si predicar así en Beniaján, porque si somos 5 o 6, no va a venir más gente. Claro. Y para uno que empezó a venir, le dije yo, o renuncias a tu pecado,
o no puedes hacer nada. Dijo, no quiero ser un hipócrita, no vengo. Y yo, chico, arrepiéntete. ¡Qué barbaridad! Preferían pecar. Sabiendo todo lo que ha hecho Cristo, prefieren pecar. De verdad, yo no entiendo. La última. Y finalmente tenemos una esperanza, no solo un desafío de vivir como resucitados, sino una esperanza. Cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, como decía Javier antes, nuestro cuerpo que perece, pero cuando venga el Señor seremos resucitados, cuando esto corruptible, que se pudre, se vista de incorruptibilidad, ¿vale? O de inmortalidad, dice ahí, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en la victoria. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? No puedes hacer nada, ni muerte, ni pecado, ni Satanás, porque Cristo resucitó, así que no tienes autoridad alguna. Nos podemos hasta burlar de la muerte, decir, ¿y dónde está ahora tu poder? Porque Jesús resucitó, vive hoy, y dice algo más. Siguiente, Sami. Y vengo pronto. Y no sabes cuándo va a volver el Señor. No lo sabes. Y recuerdo una palabra con esto termino, de la palabra de Hebreos, también en otros pasajes, que dice, si el Espíritu Santo está hablando, no endurezcas más tu corazón. No lo endurezcas más. Ve con Cristo a por todo. Porque esta vida pasa y sus deseos, pero el que permanece en Dios permanece para siempre. Jesús viene pronto y no sabes cuándo va a sonar la trompeta. Tampoco sabes cuándo vas a morir. Arde por el Señor, menosprecia tu vida y el Señor te dará una corona de gloria. Vive como un resucitado. No caigas ante el Satanás, el pecado o tu carne. Dalo todo por el Señor. Padre, te damos las gracias, Señor. Infinitas gracias, Jesús, por tu resurrección. Señor, tú has resucitado de los muertos y nos has dado todo, Señor. Todo. Y aún nuestra mente es tan finita, tan limitada, que no podemos alcanzar a comprender todo. Señor, te pedimos revelación. Y Señor, tú que eres un Cristo vivo, Cristo que está entre nosotros y en nosotros, Señor, Dios mío, sacude a tu iglesia, Señor. No solo en nosotros, sino en toda Murcia, en toda España, en todo el mundo, sacude a tu iglesia. Espíritu Santo, de verdad, de corazón, te pedimos en el nombre de Jesús que sacudas nuestros corazones, incendies de pasión nuestra vida y vivamos por aquel que murió y resucitó por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.